Esta entrevista es para Aim to Flourish, una iniciativa global de aprendizaje apoyado por el Pacto Mundial de la ONU, dirigida por los estudiantes para descubrir y celebrar historias no contadas sobre las innovaciones del negocio para el bien. El uso de los 17 Objetivos de la ONU Global para el Desarrollo Sostenible como una lente. Los estudiantes de negocios como yo están entrevistando a los líderes empresariales de todo el mundo. Estamos interesados en escuchar acerca de las innovaciones buenas para el mundo que también son buenas para los negocios. Después de nuestra charla, escribiré la historia y la enviaré a aim2flourish.com. Las mejores serán reconocidas y celebradas en el cuarto Foro Global en junio 2021, organizado por la Universidad Case Western Rivers. Por favor, comparta una historia sobre su vida. Cuéntame acerca de una experiencia que hayas considerado de gran aprendizaje. Ok, digo, aunque obviamente podría pensar en varias, yo creo que la más significativa que he tenido es hace muchos años, cuando todavía estudiaba la carrera, que tuve la oportunidad de tener una charla con un empresario muy exitoso a nivel nacional, que es actualmente el presidente de la Coparmex Nacional, Carlos Salazar Lomelín. Y obviamente, sobre todo a esas edades, uno se imagina una persona sumamente, no sé, petulante, poco receptiva, muy limitada en la apertura a compartir sus actividades, pero la verdad es que fue una persona muy abierta, y no solamente eso, sino algo que me sorprendió fue la humildad con la que expresaba, digamos, las cosas, porque no solamente compartía generosamente sus propias enseñanzas de vida, sino escuchaba y valoraba con atención las que uno le compartía. Eh, Obviamente, pues en la escala en la que uno había vivido hasta ese momento, comparado con la experiencia que él tenía en aquel entonces. Él era director de una de las unidades de negocio de FEMSA, y pues era un empresario responsable de una parte importante del negocio de FEMSA, que era una empresa de las más importantes a nivel nacional. Entonces, obviamente la escala de sus experiencias era muy interesante. Y curiosamente, otra persona que conocí durante esa época, que también fue una charla muy breve. Fuimos un grupo como de 8 estudiantes, con uno de los hijos de Eugenio, con Marcelo Garzalagüera, y igual, digo, la misma situación. Fueron unas 10 minutos que estuvimos platicando con él, y me sorprendió lo mismo. Obviamente él sí fue, como tiene una agenda normalmente muy saturada, sí fue muy directo en las respuestas, en la interacción, muy concreto para, pues, sacarle mayor provecho a esos 10 minutos que íbamos a tener interacción con él. Pero me sorprendió lo mismo, es el tema de que también escuchó con atención, y cómo las cosas que mencionó que marcaron la vida, eh, en su caso, son tan sencillas, tan básicas, cosas que no solamente uno de los hijos de los grandes empresarios, como fue don Eugenio Garzazada, pudo haber vivido, sino que nosotros vivimos todos los días. La diferencia fundamental que yo vi es que eh, todos nos afrontamos ante oportunidades de negocios todos los días. Todos los días vemos necesidades no cubiertas sin darnos cuenta, y ese es el problema, la falta de la conciencia de esa oportunidad de negocio. Cómo una persona la puede percibir, ver, notar, y otro la puede percibir, ver, notar y hacer algo, y ese hacer algo termina siendo una oportunidad de negocio, un negocio en ciernes, que posteriormente le da resultado. Eso es un poco lo que vi en las interacciones con estas dos personas, que casualmente, pues, en ese momento pertenecían a la misma empresa que era FEMSA, que es, como todos sabemos, uno de los bastiones del crecimiento en Monterrey. Ya. Yeah. ¿Qué es intelección y por qué sobresale de la competencia? Claro, bueno, Intellection es una empresa, nos dedicamos desde hace 16 años
a construir, distribuir, instalar y habilitar el uso de herramientas de recursos humanos y nómina que nosotros mismos construimos. Tenemos dos soluciones actualmente que se llaman HR Corporate y Warbit. Las dos tienen básicamente las mismas necesidades, lo que es la parte de la nómina, que es una necesidad de operación de cualquier negocio en México y en el mundo, pero en México es pues, más importante porque es más complejo. Y la parte de recursos humanos digamos, no todas las empresas le dan todavía un valor, porque realmente tiene un impacto fundamental en los negocios, ¿no? La razón por la que creemos que Intellection sobresale sobre la competencia y lo que lo ha demostrado, realmente nosotros estamos metidos en una competencia global. Las soluciones contra las que competimos en México, sí tenemos obviamente competencia local, tenemos 3, 4 competidores importantes a nivel nacional, pero competimos también de manera importante con soluciones a nivel global como SAP, Meta 4, Oracle, que son de alcance mundial. Tras 16 años podemos decir que les hemos ganado a estas empresas globales muchas oportunidades, justamente porque algo que nos diferencia de manera importante es el que nosotros nacemos de recursos humanos y hacemos una solución pensando en los recursos humanos. El resto de las soluciones normalmente son empresas que construyeron un ERP o que construyeron o que se dedican a desarrollo de tecnología y que buscan un mercado sobre el cual explotar. Entonces, construir una solución en recursos humanos, ya sea como complemento a un ERP o como una solución tecnológica porque vieron una necesidad, pero no se meten en un mercado que no conocen. Nosotros nacemos de una consultoría en recursos humanos, por lo tanto comprendemos los procesos de recursos humanos desde el fondo, desde cómo lo ve la gente de recursos humanos. No vemos los recursos humanos como una consecuencia, sino como el origen, y la tecnología la vemos como un habilitador más que como la razón de ser de la compañía. Entonces, yo creo que la diferencia importante es esa. Obviamente en México pues tenemos la fortaleza aparte de dominar y conocer los procesos locales que las globales no conocen, como obviamente el proceso de nómina, que es uno de las nóminas más complicadas a nivel mundial por la cantidad de leyes y reglamentos que la impactan de manera que complican muchísimo los procesos y el entendimiento. Entonces es difícil que los globales tengan un dominio total de la nómina a nivel local, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que nos hace sobresalir en el mercado. ¿Cómo surgió Intellection o la idea clave en la que se basa? Sí, bueno, la historia de Intellection es un poco como lo que comentaba al inicio, es cómo hay una oportunidad de negocio y cómo cuando alguien la detecta, no es que nadie se haya dado cuenta de que existía, sino que hubo una persona en su momento que la vio, la detectó y decidió hacer algo al respecto. Eso es como surgió Intellection. La empresa de la cual nace Intellection, que se llama SDC, Sistemas de Desarrollo Continuo, se dedicaba a dar consultoría a nivel planeación de recursos humanos a varias empresas. Su primer y principal cliente, casualmente, era FEMSA. Y, digamos, los procesos de evaluación del personal, una empresa como FEMSA en aquel entonces tenía alrededor de 65, 70 mil empleados en todas sus divisiones. Era muy complicado que los directivos, digamos, tuvieran una visión completa e integral de todo el capital humano que contaban, y de tal manera les hacía prácticamente imposible detectar el talento de manera eficiente. Tenían que dedicar mucho tiempo a evaluar, a conocer al personal, a buscar referencias, porque obviamente no interactuaban con todos los de la compañía, y de ahí detectar talento en etapas tempranas, ¿no? O sea, talento que tenía en ese momento mucho potencial, aunque posiblemente no ofrecía los mejores resultados, pero que el potencial lo habilitaba
un futuro directivo potencial. Entonces, el sistema o más bien el proceso que se seguía para detectar requería de un manejo de una cantidad de información muy importante, que era en aquel entonces manejado en papel. Como una anécdota lateral, me acuerdo mucho de una parte que me contaban que en aquellos entonces, pues igual la parte computacional estaba todavía muy, muy verde, y entonces tenían, por ejemplo, para ubicar a las personas, tenían una especie de cartoncitos que tenían hoyitos arriba. Entonces ponían, por ejemplo, no hoyitos, sino como pestañas, que tenían un pequeño orificio a cada una de las pestañas. Y entonces, por ejemplo, si eran hombre o mujer, tenían dos pestañas diferentes, pero obviamente cortaban la que no era. O sea, si era hombre, quedaba la pestañita abierta de hombre, la mujer la cortaban, y luego por rangos de edades y por otros clasificadores. Entonces, para detectar, oye, a ver, búscame todas las que son mujeres y las que estén entre 35 y 45 años, y las que hayan estudiado algo de economía, etcétera, y metieron unos palitos en donde tenía que ir la pestaña de mujer, del rango de edad y de la profesión, jalaban las pestañas, y los que subían eran los que cumplían las tres condiciones. Entonces, esa era la forma en que los buscaban, era muy ineficiente. Pero bueno, eso era como anécdota. El punto es que el manejo de la información en aquel entonces se llevaba mucho en papel. Lo más avanzado posiblemente que llevaban era en Excel. Entonces, algún directivo de FEMSA le dijo a la consultora, oye, pues está muy padre tu metodología, pero la verdad es que no la puedo llevar porque me involucra demasiado trabajo. Ayúdame a hacer o a conseguir algo que me permita automatizar parte de la labor, ¿no? O sea, el llevar el control, el calcular ciertos indicadores que se usaban para las tomas de decisiones. Y entonces, de ahí surgió lo que fue HR Corporate, la primera solución que tuvimos en la versión 1, que era básicamente una solución construida con base en Excel, con macros. Eran ciertas macros que se automatizaban la información y algunos de los cálculos, para darle un poquito de orden a la información. Y de ahí, posteriormente, algunas empresas que obviamente tomaban a FEMSA como punto de referencia, se acercaban a FEMSA y buscaban una recomendación sobre cómo seguir un proceso o qué herramienta utilizar. Les mostraba lo que se había construido de aquel entonces, esa famosa Excel con macros que comentaba, y de ahí empezó a surgir la referencia a otras, y de repente había varias empresas interesadas, y eso fue justamente lo que hizo evidente la existencia de una universidad no cubierta, y de donde al final de cuentas se inicia el negocio propiamente de Intelección, que construyó una versión inicialmente, aunque en aquel entonces ya estaba Internet muy presente, digamos, en la vida diaria. Las empresas de recursos humanos, bueno, las áreas de recursos humanos de las empresas todavía eran muy reticentes a manejar información en Internet porque lo consideraban inseguro. Decían, no, es que cómo voy a tener la información personal de los trabajadores o los sueldos, principalmente en un lugar en Internet, ¿no? Es muy vulnerable, ¿no? Entonces, la primera versión después de esa de Excel que se construyó, pues una cliente-servidor, y la siguiente versión fue la primera ya que era 100% en Internet, que era lo lógico desde un principio, pero por lo que decía no fue la primera decisión que se tomó. ¿Quién estuvo involucrado en la creación de Intelección y cuál fue el rol de cada uno? Pues básicamente fueron tres personas. El director de esta empresa de consultoría de la cual nace Intelección, que se llama Javier Franco, él pues básicamente tenía la metodología, el proceso, todo el conocimiento detallado de esa metodología, y obviamente pues a los clientes potenciales de aquel entonces, ¿no? Entonces él puso justamente el conocimiento y la parte inicial de la búsqueda del mercado, ¿no?
Por otro lado, su hijo Arturo Franco, él fue el que, pues al ver la necesidad, él apoyó, no es una persona de sistemas, es un ingeniero industrial, entonces él como sea, cuando vio su papá le pidió apoyo para automatizar el caso original para FEMSA, este, y hizo la primera solución y luego empezó a ver que había interés. Dice, bueno, pues perfecto, él estaba laborando en una empresa en ese entonces, dice, me salgo de la empresa y mejor construyo algo para atender esto y vamos a explorar esa oportunidad de negocio, ¿no? Y como digo, como él no era de sistemas, finalmente integra a otra persona que se llama Armando Cañas, que venía de trabajar en una empresa este, con importantes conocimientos en Internet y que tenía una amistad muy cercana con una de las hermanas de Arturo, entonces de ahí lo conoce y le comenta de la opción y se ponen a trabajar en esa primera versión de la solución. Bueno, realmente la segunda, porque la primera que era el Excel con macros la hizo solamente Arturo, pero la primera versión que era ya una solución dedicada a eso de forma más formal, vamos a decirlo, fue Armando Cañas con Arturo Franco, apoyados por Javier Franco. Bueno, ya por último, imagina un escenario dentro de 10 años en el que trabajar para Intellection te haya dado la posibilidad económica de hacer cambios y aportar en lo general algo a la sociedad. ¿Qué cambiarías o agregarías para hacer el mundo mejor, considerando que las posibilidades que tienes son meramente económicas? Ya. Bueno, en ese sentido, primero, la primera parte que me gustaría comentar es que realmente desde ahora yo creo que nuestra empresa y nuestra solución, ambas, contribuyen de manera importante a la sociedad. Y voy a poner dos de los puntos más importantes en los que yo creo que contribuye. A nivel de empresa, somos una empresa que hemos venido cuidando mucho en un ramo que como es la tecnología que no es, o más bien que tradicionalmente ha sido predominantemente masculino. Hace muchos años hicimos un esfuerzo consciente por nivelar la participación en ambos géneros. Y actualmente tenemos una cantidad equilibrada de personal masculino femenino, digamos, en la empresa a raíz de esa decisión. Ahora, como a nivel solución, algo que un componente, digamos, de los que tiene nuestra solución, uno de los módulos que se llama el módulo de KPIs o indicadores, permite a las empresas rápidamente obtener indicadores que les permiten garantizar la igualdad. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, tenemos varios paneles de indicadores. Hay uno que le llamamos los indicadores demográficos, en los que, por ejemplo, te presenta justamente la distribución entre hombres y mujeres, o en rangos de edad, o en antigüedad en la empresa. Cosas que te permiten, de alguna manera, ubicar factualmente, con datos, con hechos y datos, si estás trabajando de manera equitativa, equilibrada. Por otro lado, el proceso de selección que se lleva en el módulo de reclutamiento se basa estrictamente en competencias y en habilidades. En ningún momento toma en cuenta ningún tema de un factor como género o como alguna discapacidad o como preferencia, religión, nada. Entonces, te da un indicador numérico que te dice qué tan apto es la persona para la posición, basado exclusivamente en temas de conocimientos, experiencia, habilidades, medidas de manera a través de diferentes herramientas psicométricas y a través del historial del mismo empleado. Entonces, eso garantiza que la selección es equitativa, que no hay un tema de preferencia por algún otro de los factores que pueden ser discriminatorios. Entonces, yo creo que desde ahora ya lo hace. Pero si lo vemos a 10 años, ¿qué podríamos hacer adicional? Y sobre todo, digamos, pensando en que el ritmo de crecimiento de la empresa que ha tenido
en los 16 años de existencia se mantenga, pues estamos hablando quizá ya de una empresa de alrededor de 1000 empleados en unos 10 años. Entonces, el impacto que puede tener hacia el mercado laboral en la parte tecnológica se estaría multiplicando con los mismos factores que ya tenemos. Pero algo yo creo que más importante es que hemos venido integrando a la herramienta algunos componentes tecnológicos que van orientados justamente al tema de la realización personal, al tema de la alegría, de la parte emocional de la persona. Y eso es bien importante porque empieza a cambiar el giro de cómo las empresas desarrollan su capital humano no estrictamente hablando en lo que ves directamente relacionado a profesional, sino también a cómo la realización personal abona a ello y a final de cuentas al revés, cómo esa realización personal en el trabajo puede hacer que todos los colaboradores de las empresas que sean beneficiados por ello puedan retribuir a final de cuentas a la sociedad de manera indirecta el beneficio o el desarrollo personal que hayan podido recibir en las empresas. Y voy a poner dos ejemplos. Actualmente estamos trabajando tenemos un módulo de asistencia que registra la asistencia mediante reconocimiento facial. Entonces, te pones frente a una tableta, te presentas con tu cara, reconoce a la persona y ya con eso marca que llegaste, ¿no? Pero estamos trabajando ahorita con un componente adicional que interpreta en base a esa imagen, como lo que sucede realmente en el reconocimiento facial es te presentas frente a la tableta, le aprietas el botón para hacer tu checada, toma una foto, esa foto va a una aplicación o a un motor en la nube que toma la foto y la hace la comparativa contra la base de datos de empleados y te detecta quién eres, y te regresa, bueno, es esta persona. Ese mismo motor que reconoce a la persona, le estamos agregando un componente que reconoce el estado anímico en el que la persona está llegando y el que la persona está saliendo. Es decir, ves cuál fue el cambio, si fue positivo o negativo de su estado anímico en base al día laboral. Si, por ejemplo, ves que una persona llegó en la mañana, llegó con un chorro de energía, su expresión corporal o la expresión facial decía, esta persona viene alegre, y todos los días lo ves saliendo agüitado, pues, ¿qué esperas que hizo el trabajo en él? Entonces, detectas ese tipo de patrones y empiezas a generar un plan de acción para poder revertir el impacto negativo en el ánimo del colaborador, ¿no? Entonces, ya no es un tema solamente profesional, porque obviamente el primer impacto hacia la empresa es, pues si esa persona sale así, pues evidentemente su nivel de eficiencia o de eficacia en su trabajo fue disminuyendo a lo largo del día, porque con mayor energía lo haces mejor que cuando sales todo agüitado, ¿no? Si logras encontrar los factores que inciden en eso y equilibrar la vida laboral con la vida personal, de tal manera que como llega contento, salga contento, o incluso al revés, si llega triste, salga contento, vas a lograr mejores resultados colaborando en tu trabajo y vas a llevar a una persona a su casa con más energía, pues no cansado, no llegando de que ya quiero irme a dormir, sino quizá con ganas de voy a sacar a mis hijos a pasear, vamos a jugar a algo, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos una incidencia de manera indirecta muy importante en la sociedad, porque al final de cuentas, un ser humano es la suma de lo que vive y ejecuta en el día en todos sus papeles, ¿no? En la persona, el profesionista, el papá, el hijo, el hermano, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente nuestra incidencia directa es en la parte laboral o profesional, pero como podemos ver por lo que explicaba hace un momento, eso termina incidiendo en la parte personal, ¿no? Si una persona su trabajo no le está resultando satisfactorio, no siente que está contribuyendo, no se siente valorado, o al contrario, está haciendo algo que no le gusta, todo eso nuestras herramientas permiten detectarlo y de tal manera ayudar a que eso cambie, ¿no? Bueno, ya esa era la última pregunta. Muchas gracias por
su tiempo y por las respuestas tan completas que nos dio. De nada.